damos la bienvenida a un nuevo episodio de Pausa Legal, el podcast de Iusset Veritas. Mi nombre es Valeria Trinidad y el día de hoy, en nuestra sección Pausa de Ficción, nos trasladamos a las instalaciones de Dunder Mifflin en Scranton, Pensilvania, para analizar la emblemática serie The Office. The Office es una serie de comedia filmada en forma de documental falso protagonizada por los empleados de la oficina regional de Dunder Mifflin, una empresa productora de papel. La sitcom sigue el día a día del personal de la oficina, quienes siempre se ven envueltos en situaciones incómodas y excéntricas normalmente ocasionadas por el administrador de la sucursal, Michael Scott. Y para analizar la serie desde un punto de vista jurídico, hoy contamos con la presencia del profesor Guillermo Boza. Muchas gracias por acompañarnos hoy, profesor. Muchas gracias a ustedes, encantado de estar aquí. Bueno, creo que también antes de comenzar con las preguntas, voy a dar un pequeño contexto de los episodios que analizaremos hoy. En esta oportunidad abordaremos la serie desde un punto de vista del derecho laboral y analizaremos los episodios Dos Semanas y Dura Competencia, los cuales se centran en la empresa Michael Scott Company, creada por Michael Scott, el administrador de la sucursal, después de renunciar a Dunder Mifflin. Y cuando su empresa se entera de esto, de este intento de tratar de crear una empresa, lo trata de retirar del establecimiento porque esto iba en contra de la cláusula de competencia en su contrato. A partir de esto, Michael trata de recabar información sobre los clientes de Dunder Mifflin y captarlos. Michael, mm, no puedo pretender que no vi esto. Así que te pediré que te levantes, que salgas y no te lleves nada. Ok, tengo inmunidad, son mis 2 semanas. No si empiezas tu propia compañía de papel, Michael. ¿Alguien vio la lista de clientes en la que debió estar trabajando Michael? ¿No? Bien, díganme si la encuentran. Bueno, entonces la primera pregunta que me gustaría hacerle es, aunque en su contrato figura una cláusula de competencia, ¿se podría argumentar que Michael está ejerciendo su derecho de libertad de empresa? Es una pregunta interesante porque la serie en este capítulo, Two Weeks, particularmente, aborda la tensión entre dos derechos fundamentales, que son de un lado, como se ha mencionado, la libertad de trabajo y de otro, la libertad de empresa. ¿En qué sentido? La libertad de trabajo que consiste en la posibilidad que tiene toda persona de decidir si trabaja o no, en qué trabaja y para quién trabaja. Y el derecho de un emprendedor, en este caso de una empresa, de mantener su competitividad en el mercado, de modo tal que podría, en efecto, como en este caso parece haber ocurrido, insertar en el contrato de trabajo una cláusula de no competencia, de modo tal que sus trabajadores no podrían, una vez finalizada la relación de trabajo, trabajar para la competencia o incluso formar una empresa propia, tener un emprendimiento propio, realizando actividades similares a las que antes realizó para su antiguo empleador. En esa tensión yo diría que prevalece la libertad de empresa, en el sentido que un trabajador o cualquier persona no solo tiene ese derecho de decidir si trabaja o no, sino también hasta cuándo trabaja. Es decir, aquí estamos ante una relación de trabajo que en un momento determinado, en este caso el personaje Michael Scott, lo que hace es decidir ya no trabajar más para una tercera persona, para una empresa, sino tener un emprendimiento propio. En la serie y en el episodio, que es muy interesante, que invito a que lo vean, aquí podría haber una suerte de limitación porque al haber suscrito dentro del contrato de trabajo una cláusula de no competencia por un periodo determinado, no sabemos cuál, se estaría obligando a no realizar actividades para un tercero o por cuenta propia similares a las que realizaba en este caso para su antiguo empleador. ¿Eso es posible? Yo diría que sí. Es decir, esto que se conoce como la no competencia postcontractual no está regulada en nuestro ordenamiento jurídico, pero desde mi punto de vista eso no significa que no pueda ser una cláusula a ser incluida dentro de un contrato de trabajo. Pero lo que habría que analizar y desarrollar es si este tipo de limitaciones que lo son válidas o no, o en qué circunstancias son válidas, ¿no? Creo que la mayoría piensa que hay una incompatibilidad en lo de la libertad de trabajo y la libertad de empresa en el momento de que, claro, el trabajador
deja de trabajar, valga la redundancia, para un tercero, Aquí ¿no? digamos, una libertad individual que creo que es muy Ujú. importante, que aparece desde la primera revolución, desde la revolución liberal. Pero yo diría que esta libertad individual debería prevalecer porque finalmente debemos tener en cuenta que, sobre todo cuando uno celebra un contrato de trabajo, una persona natural, y se obliga a trabajar para un tercero, en el fondo lo que está haciendo es limitar voluntariamente, hay que decirlo, su propia libertad y limitar también su tiempo de vida y entender que debería prevalecer la decisión de la persona de si trabaja y hasta cuándo trabaja. Por eso es que cuando la renuncia no está condicionada, tiene que ser simplemente comunicada, como mucho con una antelación de vida razonable para que el empleador pueda organizar y buscar el reemplazo correspondiente, pero no negarse o exigir que ese trabajador permanezca trabajando para él. Por supuesto que en esa relación hay también, digamos, obligaciones y derechos de la otra parte que tienen que preservarse. Por eso yo hablaba de una relación de tensión Ujú. entre ambos derechos fundamentales. Hay que encontrar el punto de equilibrio razonable que haga que la libertad de trabajo, como cualquier derecho, también puede estar sujeto a alguna limitación, pero una limitación que finalmente sea razonable y que no vacíe de contenido. Como punto de partida, creo que es posible, a pesar de que no hay una norma expresa que regule este tipo de contratos, de pactos o de cláusulas como la no competencia y sobre todo la no competencia postcontractual, porque queda claro, me parece a mí, que durante la relación sí se puede exigir al trabajador que no realice trabajos para la competencia. Es más, si eso no ocurriese, eso sí está regulado en nuestro ordenamiento jurídico como una falta grave. Pero la pregunta es, bueno, ¿qué sucede cuando concluye la relación? Si no existiese, como en el caso de la serie que sí existe, una cláusula de no competencia postcontractual, sin duda alguna que no habría ningún impedimento para que el ex trabajador vaya a trabajar a la competencia o tenga su propio emprendimiento, como es lo que pretende el personaje Michael Scott. Pero si existe una cláusula de no competencia, hay que analizar la validez de esa cláusula. Normalmente se señalan en la doctrina y en la legislación comparada dos requisitos. Uno tiene que ver con la temporalidad en virtud del cual el antiguo trabajador no podría trabajar para la competencia o crear su propia empresa para realizar actividades similares, porque claro, no puede ser una cláusula o un tiempo indefinido, porque limita al mismo tiempo la libertad de trabajo de poder engancharse en otra empresa o realizar actividad propia. Entonces, por eso tiene que ser una limitación temporal muy acotada en el tiempo. En el derecho comparado se hablan, dependiendo de la actividad, entre 2 a 4 años, no más. Y el segundo requisito tiene que ver con la necesidad de generar los medios para vivir. Normalmente estas cláusulas de no competencia postcontractual deberían venir acompañadas de algún tipo de beneficio adicional que le procure al ex trabajador seguir teniendo los medios necesarios para vivir. Si combinamos ambos requisitos y los analizamos en el caso concreto, la cláusula de no competencia podría ser perfectamente válida. Creo que es muy interesante justo lo que usted ha expuesto, porque creo que también siempre hay que balancear, claro, los dos derechos, porque a veces se habla también mucho lo de los derechos del trabajador, pero también hay que ver los derechos de la misma empresa, ¿no? Del tiempo propicio para avisar, ¿no? De que está renunciando. Por eso se llama así el episodio, ¿no? 2 semanas. O sea, he dado mis 2 semanas de aviso. Y creo que también es muy importante lo de que que la libertad individual de trabajo no solo es positiva, sino también de dejar de trabajar, ¿no? Yo creo Valeria, has, digamos, resumido bien los dos componentes o las dos caras, digamos, de la libertad de empresa. La decisión que libremente toma una persona de decidir si trabaja o no, y de otro lado, hasta cuándo lo hace, ¿no? Pero como todo derecho, está sujeto también a algunas, o puede estar sujeto a ciertas restricciones, pero tratándose un derecho fundamental, tienen que ser, digamos, restricciones o limitaciones que sean válidas, razonables, ¿no? Para también, digamos, respetar el derecho del empleador, porque claro, el empleador puede decir, oye, yo te he venido preparando a ti durante mucho tiempo, que hay
suele firmarse pacto de permanencia. Esa capacidad tiene un costo para mí como el empleador, no estoy obligado a hacerlo, lo hago y te pido que permanezcas. Y además, cuando quieras irte, ojo con el lugar a donde te vas. Claro, todos los derechos, tanto del empleador como el del empleado, tienen límites, ¿no? Y que estos límites tienen que ser respetados por cada uno, pero obviamente también creo que varía, por ejemplo, los cargos de alta confianza o cuando hay estas cláusulas, ¿no? Bueno, en este mismo contexto, Dwight, también trabajador de Dunder Mifflin, comparte la información de los clientes con Michael, que acaba de renunciar. Ah, claro, las llantas de Ed, claro. Es pequeño, lo sé. Realmente lo aprecio. Dwight está incumpliendo su obligación de confidencialidad y, de ser así, podría enfrentar medidas disciplinarias o hasta el despido. Analizando la situación dentro del contexto normativo peruano, White sí estaría incumpliendo obligaciones laborales básicas, el deber de buena fe que es el sustento, ¿no?, de la relación de trabajo. Una de esas obligaciones que tiene que ver con mantener, ¿no?, y garantizar la competitividad de las empresas en el mercado, ¿no?, es que cierta información que pueda ser calificada como reservada o confidencial de la empresa que garantiza su posición en el mercado, debe mantenerse, digamos, de esa manera. Por aquellos trabajadores que, con ocasión de los servicios que realizan, que prestan para la empresa, puedan tener acceso a la misma. Por supuesto, hay mucha información que tiene que ver información económica o financiera, clientes que tienen, clientes potenciales, y cualquier trabajador, y en este caso Dwight, por tener acceso a esa información, está en la obligación de guardar la confidencialidad. Y si no lo hace, en el caso peruano, incurre en una falta grave, pasible de despido, sin duda alguna. Creo que es interesante cómo también hay esta figura de, por ejemplo, de la buena fe, ¿no? Que tal vez uno piensa que no está tal vez en el derecho laboral. En el caso específico también de la información, ¿no? De trabajo, porque Dwight es un vendedor de papel en la compañía, pero justamente tiene esta información, creo que clave de los clientes. Dwight me dice que has estado molestándolo pidiendo información importante. Michael, deja de estar molestándome, vendedor. Y bueno, quería para ya concluir tal vez todo este análisis de estas situaciones de la serie, ¿no? ¿Cree que la legislación laboral peruana debería tener cambios o actualizaciones justamente para enfrentar este tipo de situaciones? Sin duda, como dije al inicio, estos son temas no regulados en la legislación laboral de manera expresa, lo que no significa, insisto, una vez más, que no puedan ser incorporados en los contratos de trabajo. Pero para efectos de tener una valoración mejor de la validez de este tipo de pactos o de cláusulas contractuales que terminan limitando un derecho fundamental como la libertad de trabajo en aras, obviamente también de garantizar otro derecho como la libertad de empresa, creo que sería adecuado tener una regulación ad hoc, ¿no?, donde establezcan claramente los requisitos de validez de este tipo de pactos, vinculados, decíamos, al tiempo, alguna bonificación adicional que debería percibir el trabajador. Y para terminar, diría que esto se pensó y se incorporó en este ya tan lejano y casi probablemente inviable proyecto de ley general del trabajo, que esto viene pues ya de, estamos hablando prácticamente 20 años atrás, ¿no? Y siguen siendo proyectos, pero cuestiones como estas estaban presentes en estas propuestas normativas. Creo que es un motivo más, no solo por este tema, sino por muchos necesarios de actualización, de incorporación, de modificación de nuestra ya vetusta legislación laboral. Creo que ya es tiempo más que suficiente para darle una mirada de cara a garantizar derechos de los trabajadores, como este tema en particular que tiene que ver con la limitación de un derecho claramente fundamental, como es la libertad de trabajo. Estoy completamente de acuerdo con usted y creo que el derecho también tiene que moverse con la realidad, ¿no? Actualizarse porque ya no hay la clásica relación de también de laboral. Creo que sí se debería adaptar y también estas situaciones, ¿no? Hay nuevas cláusulas que creo que tiene que tener en cuenta la legislación, ¿no? Bueno, creo que en este episodio pudimos descubrir el lado jurídico de esta serie que a muchos nos ha sacado muchas risas y también pudimos relacionarnos con la realidad, con la legislación peruana. Entonces le quería dar las gracias a usted, profesor, por acompañarnos en este episodio. No sé si tal vez tenga unas palabras de despedida.
Sí, simplemente agradecerles una vez más por la invitación. Me parece súper interesante este espacio, ¿no? En este caso es una suerte de serie documental falsa, como se dice. Podemos también apreciar situaciones de la vida real y en lo que nos interesa analizarla desde una perspectiva jurídica. Creo que es una forma también, digamos, de poder aprender, ¿no? En este caso, algo del derecho al trabajo y creo que tendría que haber una mayor difusión de esfuerzos como estos que ustedes vienen realizando. Bueno, nuevamente agradecerle y también muchas gracias a ustedes, Pausitas, por acompañarnos en este episodio de Pausa Legal. Si aún no saben en qué rama del derecho especializarse, pueden revisar nuestro contenido en todas las plataformas de YouTube y podcast. Tampoco olviden seguirnos en Instagram y TikTok como @pausa legal. Y si quieren ver más contenido jurídico, pueden encontrarnos en las redes sociales como @usetveritas, Yus360 y Siembra. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto.